Muy buenas tardes. Recibo a las personas que nos siguen en las diferentes transmisiones por nuestras redes sociales, en Facebook del programa de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, también a quienes nos siguen a través de la transmisión en la 4TV, tanto en redes sociales, en Facebook como en YouTube, y por supuesto a quienes nos acompañan, las personas que nos acompañan desde la transmisión del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es un gusto para mí recibirles en esta segunda etapa de esta capacitación precisamente en el tema el combate a la corrupción y la impunidad. También en esta jornada de solidaridad con la lucha del pueblo ecuatoriano. Y hoy, pues bueno, es un placer para mí también presentar esta segunda ponencia que tendremos el día de hoy titulada Política y Estrategia de Transparencia de la Revolución Ciudadana, para lo cual nos acompaña Edwin Jarrín. Es ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y exsecretario nacional de Transparencia de Gestión, para lo cual también me permito presentárselos mencionándoles un poco su semblanza. Y precisamente en el 2009 fue nombrado asesor del Ministerio de Gobierno, Política y Cultos y meses después subsecretario de Coordinación Política y viceministro de Gobernabilidad. Ejerció el cargo de secretario nacional de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, fue asesor político y subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación y se desempeñó como delegado del presidente de la República en la Junta de Accionistas de Editrogan, S.A., editora del Telégrafo, y el Directorio de Radio y Televisión Pública del Ecuador como presidente del directorio desde 2012. Fue designado subsecretario general de Despacho Presidencial en el año 2013, lideró la conformación del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas y su plan de acción cuando Ecuador asumió la presidencia pro tempore, la reunión de ministros del Interior del ALBA y la reunión de expertos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha liderado procesos de fortalecimiento institucional de organizaciones indígenas como la Nacionalidad Guaraní del Ecuador, NAHUE, y la elaboración del Plan de Vida Guaraní, la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador, AICOFAN, y la Federación de Centros Agua del Ecuador. Es un analista organizacional convencido de las capacidades de las personas, de las organizaciones y de los gobiernos autónomos descentralizados, y su rol fundamental en el desarrollo de los pueblos y el manejo sustentable de los recursos. En ese sentido, le apuesta a que tanto las organizaciones como los gobiernos deben ir desarrollando sus capacidades en aspectos fundamentales como apertura al aprendizaje, la cultura organizacional, la generación de conocimiento, el fortalecimiento de la democracia y la transparencia. Bienvenido a esta sesión, compañero Edwin, y me permito pues cederle el uso de la voz. Adelante con su ponencia. Muchas gracias, Diana. Un saludo a todos los compañeros, compañeras. Nuevamente es un honor poder compartir con ustedes. Espero estar a la altura y poder dejar por lo menos alguna idea de lo que se trabajó y lo que se hizo en los 10 años del proceso de revolución ciudadana. La corrupción es un tema muy complejo. No sé si me puedes dar la oportunidad para compartir, si puedo compartir un PowerPoint, ¿sí? Para poder irlo viendo, irlo graficando un poco lo que los voy a ir, los voy a ir platicando. Pero lo que les decía, ¿no? O sea, la corrupción es un tema complejo. Hablar de corrupción es un tema bastante difícil. Ya desde hace más de 2000 años, ya el emperador Marco Aurelio hablaba, lo comentó Carlos Marx en su exposición, ¿no? Ya se hablaba, y se hablaba de la hipocresía, de la falsedad, de la hipocresía y de la vanidad, se hablaba del exceso de los lujos, ¿no? Y él, Marco Aurelio, decía que morir saciado de esto era morir dos veces, ¿no? Y en esa línea, igual lo decía y quiero sostenerme en esas palabras de Carlos Marx en parte de su charla, que la peor peste de la corrupción tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Con la deshonestidad intelectual que lo decía Carlos, y que quiero anclarme en esas palabras
y además con Carlos fuimos compañeros de gabinete y pudimos colaborar en muchas cosas cuando fuimos parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero ya mucho antes que Marco Aurelio, otros también reivindicaban ya la necesidad de la limpieza y de las relaciones de los gobiernos con los ciudadanos. Así tenemos que en Babilonia, hablemos 5 siglos antes de Cristo, ya se distinguía lo justo del injusto, ya había opresión, ya se aceptaban dádivas, regalos, lo que hoy podemos hablarlo como coimas, ¿no? Y cada día se robaban unos a otros las propiedades, ya existía, podríamos decirlo, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Es decir, la historia de la corrupción es una historia que viene ya con la humanidad. Y en ella se ve reflejado mucho más fuerte en cuanto a la debilidad de gobernantes, a la debilidad de instituciones y hacia una construcción social muy fuerte que está relacionado al egoísmo, que está relacionado a que el éxito de las personas está basado en cuanto patrimonio acumulado. Es decir, desde la competitividad de la niñez, vamos generando ese esquema, que no importa cómo acumules el patrimonio, lo importante es que tengas un patrimonio. Y así es como se va convirtiendo hasta cierto modo la corrupción como algo totalmente naturalizado, como parte de lo normal. Ya un poco entrando, Diana, no sé, me corriges por favor, me habías dicho que preparara una charla más o menos 1 hora, 60 minutos, ¿no? Entonces, no sé si me ayudas con el tiempo y me adviertes, porque a veces a todos nos gusta hablar demasiado, entonces Un gusto, sin problema. me vas advirtiendo para poder ir cerrando. Espero demorarme un poco menos y que no se me vaya la lengua. Esta jornada, ustedes la llamaron Combate a la corrupción y a la impunidad desde la izquierda. Y lo dejé con ese nombre y más adelante me voy a referir a algunos elementos que tuvieron que ver con la política pública que se diseñó en el Ecuador y algunos cambios que decidimos hacerlo, que decidimos eh, desarrollarlos, ¿no? Y la charla es la política y estrategia de transparencia de la Revolución Ciudadana. Para esto, yo me voy a apoyar en, en 4 elementos. Le he dividido la charla en 4 elementos. Un marco normativo. Quizás sí conocen algo del Ecuador, conocen cómo está estructurado, pero quisiera basarme en eso, en el marco normativo de la transparencia en el Ecuador y cómo está estructurado el Estado ecuatoriano. Como segundo elemento, la participación ciudadana y el control social. Como tercer elemento, la corrupción en el Ecuador. Como un cuarto elemento, lo que hicimos en el marco del Ejecutivo en el Ecuador con el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esos van a ser como los 4 elementos. Al final, un análisis corto de algunas lecciones aprendidas y también de algunos datos duros que quisiera compartirlos con ustedes. En cuanto al marco normativo, el Ecuador, al contrario de la estructura, como están estructurados los países, en el Ecuador existen 5 funciones. ¿Sí? Existe la función ejecutiva, liderada por la Presidencia de la República, la función legislativa, cuya institucionalidad está conformada por la Asamblea Nacional, la función judicial y de justicia indígena como tercera función, una cuarta función que es a partir de la Constitución del 2008, como ustedes saben, en el Ecuador inicia el gobierno de Rafael Correa, su primer gobierno en el 2007, y su oferta de campaña estuvo basada en la necesidad
de la reinstitucionalidad del país, de establecer un nuevo acuerdo político y social, y con eso él participa como candidato en el 2006 y participa sin candidatos en esa época a diputados para que vayan al Congreso Nacional, sino participa él solo con su binomio a la vicepresidencia, y su propuesta era, o sea, si yo no creo en esta institucionalidad del Estado, la vamos a transformar, voy a llamar a una asamblea constituyente, ¿para qué voy a ir con candidatos a un Congreso Nacional? Entonces, este proceso constituyente del 2008 genera la función de transparencia y control social y genera una quinta función que es la función electoral. Le distribuye, digamos, este es un avance quizá el más relevante y quizá el más importante en términos conceptuales que tiene la Constitución del Ecuador del 2008, que es construir una constitución en un proceso que permita mover al Ecuador de una democracia representativa a una democracia participativa. Y en ese concepto de transformar la institucionalidad del Estado, lo dice, bueno, el Estado no se organiza por poderes como tradicionalmente se los conoce, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Dice, no, el Estado se organiza por funciones, porque el único poder está en la gente, el único poder está en el pueblo. Y es así como inicia la Constitución del Ecuador en el artículo 1, y lo dice, lo voy a leer lo que literalmente dice el artículo 1 del Ecuador. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Aquí es importante la S en derechos, ¿no? Es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Y este es lo que parte, digamos, a generar un derecho que se reconoce en la Constitución del 2008, que es el derecho a la participación. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Vuelvo a centrarme que el cambio conceptual más profundo que tiene nuestra Constitución es el reconocimiento de los derechos de participación y el plantear y construir un instrumento o un pacto político que permita al Ecuador pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. En esa línea, la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en lo que les decía, ¿qué plantea? En el artículo 61, la participación en los asuntos de interés público es un derecho, lo que les decía. La participación pasa a convertirse en un derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas, y la participación ya no solamente en el ir a votar, que en el Ecuador además lo debo agregar, el voto es obligatorio, ¿no? Segundo elemento, el Estado debe generar y garantizar las condiciones para su pleno reconocimiento y ejercicio. Es decir, no solamente está el derecho de la participación, sino que el Estado debe garantizarme y generarme las capacidades a la ciudadanía para que pueda participar, para que existan los canales, para que existan los mecanismos, para que existan los procesos y que la ciudadanía pueda participar, ¿no? Y se incorpora la participación ciudadana como protagonista en la toma de decisiones y la gestión de lo público. Esto en el marco ideal, en el marco normativo. Más adelante vamos a ir viendo qué fue lo que hicimos, ¿no? Y también algunas cosas que no las hicimos o que nos equivocamos en dejar de hacerlas. Para fomentar ese derecho,
se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les había hablado que existen 5 funciones. Una de esas funciones es la función de transparencia y control social. Esta función de transparencia y control social está integrada por diversas instituciones. Entre las principales está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está la Contraloría General del Estado, está la Defensoría del Pueblo, están las superintendencias, las diferentes superintendencias que existen en el Ecuador, son las que la conforman. Y el corazón, podríamos decirle, de la función de transparencia y control social es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una entidad autónoma. Su rol está básicamente en incentivar la participación y el control social en la gestión de lo público, en investigar actos de corrupción denunciados por la ciudadanía, ¿sí? Promover la transparencia y designar importantes autoridades del Estado. Ya les voy a comentar qué autoridades del Estado se designan a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Primero, este marco constitucional posterior genera lo que es la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana ya se generan los instrumentos para poder llevar adelante y ejercer el derecho de participación, ¿no? Al ser la participación un derecho de las ciudadanas, un derecho de los ciudadanos, y que la participación puede ser individual o puede ser colectiva, ¿no? Y la participación viéndolo como un mecanismo de ser parte, de incidir de poder construir el propio destino, y no solamente la participación, podríamos llamarle utilitaria de la ciudadanía, sino una participación activa, eficiente, que tenga protagonismo y que tenga protagonismo en la toma de decisiones, que tenga protagonismo en la planificación, en la gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, y en todas las autoridades que la conforman, ¿no? Y esto, viéndolo ya como política y como mecanismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como un proceso permanente para poder construir el poder popular, que es lo que finalmente busca esta constitución aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en el 2008, ¿no? ¿Qué mecanismos están normados en el Ecuador? Me quiero referir a esto porque posterior a eso vamos a ver cómo nos apuntalamos en todo esta parte normativa para determinar cuál era la política pública de transparencia en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos están normados? Está normada la audiencia pública, que es un ejercicio que convoca una autoridad, que puede ser por iniciativa propia o es porque la ciudadanía le pide que convoque, ¿no? Y en estas audiencias públicas, básicamente se discuten las peticiones ciudadanas y las inquietudes ciudadanas. Entonces, puede un alcalde convocar a una audiencia pública o la ciudadanía solicitar al alcalde que convoque a una audiencia pública por la construcción de una obra, por temas de seguridad, por temas de planificación, por temas de presupuestos, es decir, por diversos temas y por cualquier acción de gobierno, ¿no? Los consejos consultivos, que son mecanismos de asesoramiento para quienes toman decisiones en cuanto a la política pública. Entonces, se tienen diferentes consejos consultivos en cada uno de los sectores, podríamos decir consejo consultivo donde participan ciudadanos para el tema de la política pública de seguridad, para el tema de la política pública de inclusión económica y social, para la política pública de educación, para la política pública de salud. Entonces, estos son mecanismos que lo que permiten es que la ciudadanía pueda involucrarse en la evaluación y en la toma de decisiones ya de una determinada política pública.
Otros mecanismos de participación ciudadana que existen en el Ecuador y que están normados, lo vuelvo a decir, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, es la silla vacía. ¿Qué le llamamos la silla vacía? Es un espacio que debe ser ocupado por un ciudadano o por varios representantes de la ciudadanía que tienen voz y voto en los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, en los municipios, en las alcaldías. Perdón, ustedes aquí tienen los regidores, ¿no? Entonces, un espacio del consejo que lo conforman los regidores puede ser ocupado por un ciudadano en la discusión de determinada normativa o en determinado proceso de control o fiscalización que se hace. Entonces, esa silla vacía es un espacio que está designado para que el ciudadano ejerza y pueda ser parte con voz y voto durante una sesión específica o durante varias sesiones que tratan un tema específico, ¿no? También están las asambleas locales, que son directamente espacios ciudadanos de deliberación pública, que permiten fortalecer capacidades colectivas y que permiten además interlocutar con las autoridades. El otro espacio es los cabildos populares, que son instancias de participación ya en los cantones específicamente, y son de convocatoria abierta hacia toda la ciudadanía. Una asamblea local está conformada por representantes de diversos sectores. El Cabildo Popular, en cambio, está abierto a la participación de absolutamente toda la ciudadanía. Es importante diferenciar, porque aquí ya vamos a empezar a aterrizar en lo que tiene que ver con transparencia y políticas de transparencia, diferenciar entre lo que es la participación ciudadana y lo que es el control social. No es lo mismo, son cuestiones, si bien el control social está basado en la participación ciudadana es un mecanismo para decidir en la política pública, en la planificación, en la gestión. En cambio, el control social es ese derecho y también deber que tenemos como ciudadanos y ciudadanas para controlar el buen manejo de la gestión de lo público, y también existen, así como tuvimos diversos mecanismos de participación ciudadana y como están previstos en la ley, también existen diversos mecanismos de control social previstos y establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Ecuador. ¿Cuáles son los principales que tenemos ahí? Las veedurías ciudadanas. Decir que todos los mecanismos de control social y todos los mecanismos de participación ciudadana tienen un carácter de voluntario, ¿no? Tienen un carácter cívico, y no son espacios que tienen ningún tipo de remuneración, sino exclusivamente el reconocimiento social por el trabajo que puede realizar alguien que ejerza cualquiera de estos espacios. Entonces, en esa línea, las veedurías ciudadanas lo que hacen es básicamente vigilar durante un tiempo determinado un proceso específico, y al terminarse ese proceso, termina la veeduría. Por ejemplo, se hace una veeduría al proceso de selección del personal para determinado hospital, ¿no? Se van a contratar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, se hace un proceso de selección, se hace una convocatoria. Entonces, la gente del sector o los usuarios del hospital pueden hacer una veeduría para decir: yo voy a vigilar cómo vas a hacer tú, área responsable de talento humano, cómo vas a hacer el proceso de selección del personal. Entonces, cuando termina el proceso de selección de personal, cuando termina el concurso, ¿sí?, termina ya la veeduría. La veeduría ya no tiene sentido de que siga existiendo, y la veeduría se cierra con un informe que puede determinar observaciones, que incluso esas observaciones pueden terminar en procesos administrativos en Contraloría General del Estado o en procesos judiciales en la Fiscalía General del Estado, dependiendo lo que el informe de veeduría plantee o determine de acuerdo a su vigilancia.
¿no? Entonces tenemos por un lado las veedurías ciudadanas, por otro lado existen los observatorios. Los observatorios tienen la característica de ser espacios técnicos, ¿sí? Digamos, el Observatorio de Política Fiscal, que lo que hace es analizar. Me están pidiendo acceso a unas personas, ¿las doy nomás? ¿Sí? Discúlpame, Diana. O, Aquí lo controlamos, no te preocupes. Adelante, por ya. favor. Ok, perdón. ¿Ya? Eh, ok, entonces, perdón, me salté de diapositiva. Son espacios técnicos, lo que les decía, es decir, un espacio para analizar la política fiscal, donde básicamente se analiza desde la parte técnica, son espacios permanentes, porque la política fiscal es una política permanente, o la política de salud, o la política de educación, son políticas permanentes, entonces son duraderos en el tiempo los observatorios. Así es como se los definió en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Ecuador. Otro mecanismo de control social que tenemos son las defensorías comunitarias, que son formas de organización de la comunidad a nivel territorial, a nivel muy de base, sobre todo en los sectores rurales, que fue donde más se promovió, pero a nivel muy de base, muy territorial, que son responsables de la defensa y la vigilancia de los derechos ciudadanos y de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces hay, digamos, defensorías comunitarias relacionados a servicios básicos, y ya a nivel extremadamente local y extremadamente territorial. Otros mecanismos de control social, está la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas, bueno, es un proceso mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre la gestión de lo público dan a conocer a la ciudadanía sobre los resultados de dicha gestión. Tiene como propósitos la rendición de cuentas, someter a evaluación a la gestión pública, prevenir actos de corrupción y mejorar la gestión de recursos públicos, incorporando propuestas de la ciudadanía. Los comités de usuarios y usuarias, ya esto es un espacio que permite interlocutar entre el prestador de servicio y el usuario del servicio. Entonces tenemos comités de usuarios de la electricidad, comités de usuarios de un determinado hospital, comité de usuarios es decir, de algún servicio, y permite ir generando organización a nivel territorial, a nivel sectorial además, y no solamente territorial, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, algo que quizá es ¿cómo lo podría llamar? El elemento fundamental en cuanto al ataque político que se dio a esta función del Estado, que es la función de transparencia y control social, que tiene que ver con la designación de autoridades. Y ya les voy a decir qué autoridades se designa y cómo se designa. Voy a tratar de resumirlo y hacerlo bastante rápido este proceso, ¿no? Normalmente en los países, la designación de autoridades como miembros del Consejo de la Judicatura, en el Ecuador se llama, en la función electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, los superintendentes, el defensor público, el defensor del pueblo, ¿sí? Por lo general son designados por, eh, por las funciones legislativas. Son quienes designan y son designados a través de, básicamente, podríamos decirlo, acuerdos políticos. En el Ecuador, la Constitución del 2008 trata de romper ese esquema para poder generar, por un lado, profesionalización y por otro lado, poder promover carreras que la gente pueda postularse para poder ser autoridad de esas funciones del Estado, que pueda llegar a ser fiscal general del Estado, que pueda llegar a ser contralor general del Estado, que pueda llegar a ser miembro del Consejo de la Judicatura, que pueda ser defensor público, defensor del pueblo.
¿no? Y pueda tener la capacidad de concursar. Entonces, para este proceso de designación de autoridades, la responsabilidad de llevar adelante los concursos se lo determina y se lo entrega la Constitución al Consejo de Participación Ciudadana, pero no al Consejo para que los miembros del Consejo sean los que designen autoridades, no, sino para que el Consejo lleve adelante los concursos y quienes designan autoridades son comisiones ciudadanas de selección, que están conformadas por 10 personas, que tiene que ser siempre paritario, mitad hombres, mitad mujeres, y en este caso también mitad de miembros que representan a las funciones del Estado y la mitad de los miembros ciudadanos, ¿no? Y esos ciudadanos llegan a las comisiones ciudadanas también a través de concursos de méritos que les permiten acceder a ser comisionado ciudadano para poder designar una autoridad. Y estas comisiones ciudadanas, que siempre están presididas por un ciudadano, son las que llevan adelante los concursos públicos de méritos y oposición, con impugnación ciudadana, con libre postulación, ya son los que llevan adelante los concursos. Y quizá esto fue lo que más ha intervenido en el debate político, porque siempre la designación de autoridades ha pasado por acuerdos políticos, y cuando se rompe esa estructura de que no sea por acuerdos políticos, sino que sea por concursos, y que cualquier ciudadano que tenga experiencia, que tenga los méritos suficientes y que tenga las capacidades y los conocimientos, pueda postular a un concurso de méritos de oposición, es decir, que pueda de alguna manera demostrar su experiencia, sus capacidades, y por otro lado también que sus conocimientos sean evaluados, y como tercer elemento, que pueda someterse al escarnio público para que, a partir de las impugnaciones ciudadanas se puedan generar los procesos de impugnación y se pueda, podríamos decirle, una herramienta que permita demostrar la probidad notoria de quienes están concursando. Hasta ahí el marco normativo del Ecuador. No sé cómo va siendo la dinámica, si me ayudan. Porque veo que hay manos levantadas, no sé si vamos planteando primero algunas preguntas hasta aquí, o termino la exposición y luego van las preguntas. Termina la exposición y las preguntas las hacemos al final. Tendremos tiempo designado para las preguntas. Ok, ya, todavía me quedan como 25 minutos, ¿cierto? Así es, todavía hay tiempo. Ok, y ahorita ya voy a entrar a la, digamos que voy a entrar a la médula de lo que pasaba. ¿Cómo estaba el Ecuador en el 2006? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones estructurales que tenía el Ecuador en el 2006? Un sector público con total discrecionalidad en la aplicación de la norma, es decir, la norma se la aplicaba a conveniencia a la autoridad que le convenía, cómo le convenía, le aplicaba a quien le convenía, no aplicaba a quien no le interesaba que aplicar porque compartía quizá algún tipo de interés corporativo, ¿no? El abuso del poder y lo que han llamado aquí la impunidad, ¿no? Entonces, con un sector público de esas características, que le vuelve totalmente vulnerable y corrupto, con una ciudadanía con total tolerancia y totalmente naturalizada la corrupción, ¿no? O sea, que ya había perdido la capacidad de asombro. O sea, ya no, o sea, ya no sorprende que un policía te pida coima. No sorprende que para sacar una cita en un hospital tengas que pagar. No sorprende absolutamente nada. O sea, ya todo eso era lo cotidiano y lo normal, ¿no? Si uno quería ir a sacar una cédula de identidad, no tenía que conseguirse un tramitador que lo haga. Si quiere sacar licencia de conducir, tenía que conseguirse un tramitador. Entonces, pagarle al tramitador sabiendo que el tramitador compartía su
su honorario, entre comillas, con alguien de la oficina encargada de resolver el asunto. Entonces ya con una total pérdida de asombro de la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción totalmente naturalizada. Se encontraban, o sea, podíamos encontrar discursos ya de ministros y de secretarios de Estado, ¿no? Que ya hablaban de que el 10% de coima él no lo toma, sino que lo ha designado o lo van a designar a obras sociales, ¿ya? O sea, cosas de esas que ya naturalizaban totalmente lo que pasaba, ¿no? Un sector privado sin control, ¿no? O con muy pocos mecanismos de control. Entonces, el sector privado con explotación laboral, el sector privado con una total tercerización laboral, sin cumplir obligaciones, trabajadores sin derechos, ¿no? El sector privado acusándose o sin reglas claras que permitan promover la transparencia del propio sector privado, ¿no? Y de cuáles son sus reglas de juego y cuál es su relación con el Estado. Entonces lo veían el sector privado, lo veía lo público como un botín en el cual genera recursos, puede generar recursos y yo puedo tomar los recursos, ¿sí? O del cual puedo evadir los impuestos que tengo que evadirlos, puedo lucrar de cualquier servicio público, de cualquier sector estratégico. Entonces, siempre el sector privado mirando a lo público como un botín. Y una función judicial parcializada, corrupta, tardía, promoviendo de manera podríamos decirlo, descarada y hasta intencional la impunidad, ¿no? Eh, Esto, ¿cómo lo veíamos en el Ecuador, ¿no? Corrupción política, corrupción económica, e institucional, ya de tipo estructural. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque con reglamentos totalmente confusos, nada claro al interior de cada una de las funciones del Estado. Cuando estoy hablando del 2007, antes de la constituyente del 2008, ¿no? Antes del proceso constituyente del 2008, ¿no? Habíamos tenido entre el 96 y el 2006, habíamos tenido 10 presidentes, ¿no? Entonces, 10 presidentes que fueron derrocados por grandes movilizaciones ciudadanas, como la que se acabó de tener ahora en junio, como la que se tuvo en octubre del 2019, que en esa época la salida para calmar a la ciudadanía y para volver a darle algo de paz era que el Congreso Nacional de esa época le destituya al presidente de la República. Eso era lo que sucedió en esos 10 años, ¿no? Y con acuerdos políticos que siempre traicionaban lo social, porque la movilización social entre el 90 hasta el 2006, lo que pedía a gritos era que se pare el modelo neoliberal, que se pare y que no se permita la privatización de lo público. Eso era lo que siempre llamaba, y sin embargo, todo se derrocaba un presidente, venía otro el que lo sustituía y seguía con el modelo neoliberal totalmente, ¿no? Entonces, siempre lo político traicionando a lo social y repartiéndose como un botín el Estado, porque podríamos decir que el sector político era representante de diferentes o diversos sectores económicos, ¿no? Entonces ahí estaba la corrupción estructural a ese nivel, ¿no? Empresas públicas, aduanas, el registro civil, que era que les decía, es el que emite el registro de identidad, es el que nos da el primer derecho a los ecuatorianos y ecuatorianas, que es el derecho a la identidad, ¿no? El servicio exterior, ¿no? Y así, o sea, puedo pasarme un buen rato diciendo instituciones, ya todas como botín político y económico de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, ¿qué era? Ya, tú me apoyaste en la campaña electoral, tú eres importador, ok, te doy las aduanas y ya no me molestes ni me digas nada. Ah, ya, tú quieres, te doy el registro civil.
ya, ustedes periodistas, prensa, ya les voy a dar unas embajadas y unos consulados, ¿no? Es decir, esa era la manera de cómo se repartían después de cada designación de un presidente, cómo se iban repartiendo el, el, el Estado, ¿no? Contratos petroleros diseñados para beneficiar a las transnacionales y a sus socios locales, ¿no? De cada, digamos, de cada barril de petróleo antes del 2007, el 80% o a veces hasta el 90% se quedaba en la compañía petrolera transnacional y apenas el 20% o el 10% se quedaba para el Estado ecuatoriano, que es el dueño del recurso, que es el dueño del petróleo, ¿no? Eso se revirtió, se cambió totalmente y se le puso totalmente a la inversa, 80% mínimo para el Estado ecuatoriano y el 20% para las compañías petroleras. Pero estaba diseñado para que, sin que sea como lo pueden decir, sin que sea corrupción, era un modelo totalmente corrupto y donde además los excedentes, cuando el precio del petróleo subía, iban y se guardaban en un fondo para que se pague la deuda externa. Es decir, entre los beneficiarios de la deuda externa, que las consecutivas renegociaciones de la deuda externa, lo único que hacían era beneficiar a los tenedores de la deuda, que los tenedores de la deuda son grupos económicos especulativos ecuatorianos, renegociaban ellos mismos como autoridad, ellos mismos como beneficiarios, ¿no? Entonces se beneficiaban siempre ellos y tenían el petróleo que garantizaba que siempre van a ser pagados. Entonces era el negocio redondo y el Estado ecuatoriano sin recursos, sin dinero, sin servicios a la ciudadanía, sin poder cumplir las obligaciones de un Estado, que es garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y como elemento base de este proceso, muchos de ustedes lo conocerán, para los que no lo conocen, en 1999 en el Ecuador hubo un feriado bancario, ¿no? ¿Qué fue el feriado bancario? Un lunes, los bancos amanecieron cerrados por disposición de la Superintendencia de Bancos, no se abrieron los bancos, y finalmente pasaron cerrados los bancos hasta que sucedió algo, que los ahorros de todos los ciudadanos y ciudadanas en los bancos, esto es extremadamente fuerte, fueron incautados, fueron congelados en los bancos. Es decir, la gente no podía sacar su dinero. El dinero que tenía en el banco fue congelado por un año, ¿sí? Y eso lo que hacía era que toda la especulación de la banca nacional, que el dinero lo que hacía era convertirlo a dólares, ponerlo en paraísos fiscales y jugar al casino, al gran casino, finalmente con el dinero de los ecuatorianos, para proteger esa fuga de capitales que había sucedido, lo que hicieron fue el gobierno ecuatoriano, para que la gente no pueda sacar, le terminó pasando la factura total a la ciudadanía, que le congelaron el dinero en los bancos. Es decir, imagínense ustedes que el día lunes su dinero que esté en el banco no puedan sacarlo y que les digan que ahí va a estar durante un año. Cuando se da el feriado bancario, cuando se congela el dinero en los bancos, el dólar estaba más o menos, digamos, 4,000 sucres por dólar, ¿ya? Es decir, un dólar se compraban con 4,000 sucres. Después, hasta el año que empezaron a devolver el dinero, sucede que el Ecuador además se dolariza, pierde la moneda nacional, porque empezó un proceso de hiperinflación y decidió el presidente de la época desaparecer el sucre como una medida totalmente inconstitucional. Desapareció el sucre, que era nuestra moneda nacional, y dijo: la moneda que circula en el Ecuador es el dólar. Y lo que hizo fue
Es decir, el tipo de cambio para la dolarización es de 25.000 sucres por $1. Es decir, la gente que meses atrás le habían congelado su dinero en el banco a 4.000 por dólar, ¿sí? Le iban a devolver en dólares, pero a 25.000 por dólar. Es decir, si alguien tenía, digamos, 20, digamos que podía tener, ¿cuánto sería? 5 por 4, 20. Digamos que tenía $5, ¿no? Que eran 20.000 sucres, le iban a devolver 80 centavos de dólar. Así fue como a la ciudadanía y al Ecuador entero nos metieron directamente la mano al bolsillo los bancos. Y es cuando en el Ecuador se da la migración más profunda que ha tenido la historia del Ecuador. El Ecuador en esa época tenía 12 millones de habitantes. De los 12 millones de habitantes, 2 millones salieron, tuvieron que salir porque finalmente no existía forma de vivir en el Ecuador. Gente muy endeudada, sin recursos, se generaron una cantidad de suicidios impresionante. Creo que quizá es la peor época que ha vivido, que ha vivido el Ecuador desde que es república, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ante la base constitucional que les comenté hace un momento, se genera el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y este Plan Nacional de Transparencia, liderado por la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión, parte y pretendió romper el esquema de decir no vamos a hablar de corrupción, vamos a empezar a hablar de transparencia, vamos a empezar a empoderar al ciudadano y a la ciudadana, vamos a empezar a generar a partir de sus propios valores, de sus propios principios, a decir que los honestos somos más y que la corrupción no es una lucha individual, que la corrupción no es patrimonio de lo público, sino que la corrupción tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con lo social. Entonces se construyó una política pública que, como les decía hace un momento, ¿no? Pretendía que dejemos de hablar de corrupción y que pasemos a hablar de transparencia. ¿Para qué? Para construir transparencia, no luchar contra la corrupción. Es decir, vamos a construir transparencia. No vamos a quedarnos en la vuelta de luchar contra la corrupción. Vamos a generar una imagen activa, limpia, dinámica frente a la opinión pública. Vamos a construir del gobierno nacional una institucionalidad transparente, porque lo que queremos y lo que buscamos y lo que se buscaba finalmente con esto, lo que se busca con la transparencia, es el devolver la confianza a los ciudadanos en la gestión pública. Ya los ciudadanos en el neoliberalismo fue construyendo en el imaginario, y no solo en el imaginario, sino en lo concreto, ¿sí? En ese tema de que el Estado mínimo tiene que achicarse, tiene que ser muy pequeño, ¿no? Entonces, en ese criterio y en ese concepto, la salud de pésima calidad, todos los servicios que puede prestar, si tiene, en el caso del Ecuador, la telefonía, que existe la compañía pública de telefonía, la educación, todo lo que además son derechos ciudadanos, totalmente de pésima calidad. Entonces, la ciudadanía no confiaba en la institución en la institución pública, no confiaba en lo absoluto, en nada que tenga que ver con que tenga que ver con lo público. Y había que recuperar la confianza en lo público por parte de la ciudadanía, ¿no? Y para esto también entendimos que los medios juegan un rol importante, porque los medios de comunicación son los que deben ubicar la responsabilidad de los actos de corrupción y son los que deberían orientar a la opinión pública, ¿no? Lastimosamente en esto fallamos y fallamos de largo porque
nos ganó la masa mediática como un, como un poder fáctico que se nos vino en una avalancha encima nuestro, porque estábamos afectando evidentemente muchos intereses con toda la política pública que se estaba realizando, y los medios jugaron un rol totalmente adverso y contrario a nosotros, que en un principio nosotros pensamos que eran acciones totalmente desarticuladas o que eran eh, temas aislados los que nos iban construyendo y que además eran falsos, ¿sí? Pero que finalmente terminaron construyendo un relato demasiado fuerte hacia la revolución ciudadana, y nos ganaron esa batalla, ¿no? Entonces, en esa estructura, como les decía, de un estado neoliberal, lo que se buscaba con la revolución ciudadana era eh, cambiar las relaciones de poder, cambiar la hegemonía, y que sea la gente, la ciudadanía, la que se empodere del servicio público, se empodere y confíe en el Estado para que sea la que sostenga todo este cambio de, de paradigmas que se iban dando y que se iban promoviendo, ¿no? Entonces, con eso se me colgó el... ¿Sí me escuchan? Escuchamos bien. Sí, se escucha. Sí, claro. Muy bien. Ya, Se ok. se escucha muy bien. Ya, Sí, gracias, perfecto. perdón. Sí se escucha. Me Sí se colgó- escucha, sí se me colgó escucha. la máquina, ¿ya? Sí se Entonces, escucha, gracias. ¿qué fue? Ya, entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? A partir de ya decir, bueno, con la Constitución de Montecristi, reorientamos la institucionalidad, fortalecemos la institucionalidad pública, generamos procesos que permitan reorientar el modelo de desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, el cultural. Se legisla para la planificación, para la construcción del Plan Nacional del, del Buen Vivir, el Plan Nacional para el Buen Vivir. Se genera una institucionalidad que promueva y empodere a la ciudadanía. Entonces, con esos elementos vamos a transformar las instituciones, podríamos decirlo, emblemáticas de corrupción en instituciones del buen vivir, ¿no? ¿Y en qué consistía esto? Decir, a ver, para que una institución funcione bien, las personas, sus funcionarios, hay que dignificarlos. ¿Y cómo se los va a dignificar? Si se los capacita, si se les da apoyo, si es que tienen instalaciones con infraestructura de calidad, con infraestructura adecuada para atender, con infraestructura adecuada para brindar servicios, ¿no? Si es que entonces hablamos del talento humano, hablamos de la infraestructura y hablamos de la tecnología. Entonces, si es que a esas instituciones emblemáticas como los que emiten lo que les decía hace un momento, la cédula de identidad, los que emiten las licencias de conducir, los servicios de salud, los servicios de educación, ¿no? Si a esas que son las más emblemáticas y las que más impacto tienen de manera inmediata en la ciudadanía, les damos la vuelta para convertirles en instituciones del buen vivir, con lo que les digo, infraestructura, tecnología y sobre todo el talento humano, ¿no? Que se sientan dignos y orgullosos de ser funcionarios públicos y de trabajar en la institución que trabajan. Si a eso ya le generamos nuevas reglas en cuanto a contratos, regalías, ganancias, en lo que tiene que ver con las empresas petroleras y con las empresas mineras, es de donde van a salir los recursos para hacerlo otro. Entonces, eso también había que transformarlo para lograr tener avances, ¿no? Renegociación soberana de la deuda externa, y eso liberó una gran cantidad de recursos para la inversión social y productiva. El Ecuador en el 2007
tuvo un proceso totalmente exitoso de renegociación de su deuda y además declaró mucha de su deuda como ilegítima, porque evidentemente era ilegítima, ¿no? Entonces se hizo una auditoría de la deuda, se hizo una comisión académica, técnica, que genere una auditoría de la deuda. Ese informe de auditoría de la deuda determinó cuál deuda es legítima y cuál deuda es totalmente ilegítima. Y esa deuda ilegítima se decidió que no se iba a pagar. Con esa decisión se emprendió la renegociación con los que se consideraba que la deuda era legítima y fue una renegociación exitosa que liberó muchos recursos para la inversión social, para la inversión productiva. Esto aunado a lo que comentaba Carlos Marx, que fue un proceso ascendente. No sé si Carlos compartió datos de cuánto fue la recaudación tributaria y fiscal, que fue impresionante en el periodo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y para esto iba a venir acompañado de una inversión pública sin precedentes en la historia del país, con prioridad en lo social, en lo ambiental y en la generación de empleo, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestro sueño? ¿Qué fue o sea, el sueño que nos planteamos con esta política pública? En temas de estrategias, ¿cuáles eran las estrategias? Trabajar de forma transversal en la gestión de la función ejecutiva. Es decir, este Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción era un plan liderado y más bien una política pública del Ejecutivo, ¿ya? Porque de ahí la función de transparencia y control social tenía su estrategia a nivel de todas las funciones del Estado, pero este era un plan exclusivamente del Ejecutivo. Entonces, lo que habíamos dicho fue transversalizar en toda la gestión de la función ejecutiva. Es decir, no es que una Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión es la única que trabaja en transparencia. No, absolutamente todas tienen que trabajar en transparencia y vamos a construir una transparencia global de la gestión del Ejecutivo. Como segunda estrategia era apoyar la transformación del sistema judicial. Es así que en mayo del 2011 se da una consulta popular para reestructurar todo lo que significaba la función judicial y para poder generar un proceso de inversión muy fuerte en los mismos tres elementos que les había comentado hace un momento, ¿no? Infraestructura, tecnología y talento humano. Es decir, generar esa transformación de la justicia. En el mayo del 2011, como lo dije hace un momento, se da una consulta popular justamente para esta transformación, para poder tener una intervención, un proceso de intervención inmediato, generar un consejo de la judicatura transitorio que fue el que inicia el proceso de transformación, ¿no? Y la tercera estrategia era el generar una cultura de transparencia, como les decía al inicio, ¿no? O sea, cuando está naturalizada la corrupción, hay que trabajar hacia construir una cultura de transparencia, que la gente se indigne si le piden una coima, que la gente no quiera dar la coima, que la gente naturalmente empiece a reflexionar sobre todo lo que significa y todos los elementos que conllevan el no ser transparente, que se pueda, a partir de ese eslogan que les decía de los honestos somos más, a partir de eso, pensar que la honestidad sí paga bien, es decir, que no es necesario hacer trampa para ganar, ¿no? Sino que lo mejor es ser honesto para poder ganar. ¿Cuáles eran los aspectos necesarios para lograr el cambio deseado que buscábamos? ¿Y cuál era ese cambio deseado? El cambio deseado, lo que queríamos era una gestión ética y transparente, una gestión pública ética y transparente, y lo que buscábamos era la erradicación de la tolerancia a la corrupción. Entonces, ¿qué aspectos eran necesarios para lograr eso? Primero, voluntad para lograr el cambio, es decir, decisión política que había con el presidente de la República, y que había que bajarla y premiarla hacia los diferentes niveles del Estado, es decir, hacia los gobiernos autónomos descentralizados, hacia las otras funciones del Estado. Lo que les he comentado todo el momento, el desarrollo y la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?
y la necesidad de la participación y apropiación de la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía sea la que genere ese control social necesario para lograr la erradicación de la corrupción y lograr una gestión ética y una gestión transparente. Y para esto, ¿cuáles son con qué contábamos, podríamos decir, para eso, ¿no? Con el paradigma del buen vivir, nuestra Constitución, que plantea el paradigma del buen vivir. En eso Carlos es experto y les puede platicar con mucha propiedad, porque además es uno de los que ha desarrollado toda la parte conceptual y teórica de lo que significa el buen vivir. Entonces ya teníamos el paradigma del buen vivir, y como parte del buen vivir tiene que ver con la ética, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la honestidad, ¿no? El otro elemento, la transformación del sistema de justicia, ¿no? Que ya había empezado y se daba, ¿no? Y la articulación con la función de transparencia y control social, que es lo que les comentaba hace un momento, que es la que llevaba adelante eso. Entonces nos planteamos 5 objetivos, en los cuales fueron 5 objetivos que trabajamos, ¿no? Contar con una administración pública ética, transparente y eficiente. Tenía que ver con lo que les digo: infraestructura, talento humano y tecnologías de la información y comunicación. Tenía que ver, ya vamos a ver más adelante, lo que se pretendió buscar con un índice de transparencia. Entonces ahí van a ver qué elementos son básicos y fundamentales en la administración pública, ¿no? La cultura ciudadana, para esto era necesario fortalecer la participación ciudadana, el control social y la cultura de transparencia. La coordinación entre poderes del Estado, que no era una intromisión, podríamos llamarle, del Ejecutivo hacia las otras funciones del Estado, ¿no? Sino era básicamente procesos de coordinación real con todas las funciones del Estado. En el sector privado, impulsar mecanismos de transparencia, ¿no? Y un elemento que también fue parte de la consulta popular de mayo del 2011, el enriquecimiento ilícito privado, ya no solamente el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, sino también el enriquecimiento ilícito del sector privado. También se ganó eso, también se legisló en función de sancionar el enriquecimiento ilícito también en el sector privado, ¿no? Para esto, estas son las dimensiones que les había dicho hace un momento que se pretendía trabajar. ¿Qué fue lo que nos planteamos? Más adelante les voy a mostrar unos datos de Transparencia Internacional. Y como gobierno, siempre nuestra política fue cuestionar el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional, a pesar de que nos favorecía. Pero en lo personal siempre he cuestionado porque no tiene una metodología clara, no tiene fuentes de información claras, no tiene elementos específicos que puedan construir a partir de entrevistas a profundidad, cómo eso lo convierten en un número, y ese número es el que le asignan a cada uno de los países. Entonces, metodológicamente no tiene solvencia el índice de percepción de la corrupción. Entonces, nosotros nos habíamos planteado el hacer nuestro propio índice nacional, ¿no? Un índice nacional que tenga 4 dimensiones: la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Y en estos tenemos, la idea de este índice era tener 3 fuentes de alimentación: datos concretos que están en las bases de datos de las instituciones responsables ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo del Ecuador es la que maneja todo lo que es el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Hace monitoreo y hace seguimiento de las instituciones públicas en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto al que la información la publiquen, en cuanto a la respuesta a la ciudadanía de la información. Entonces, existe realmente datos y
y elementos que te puedan decir si una institución cumple en un 80, en un 60, en un 70% o cumple en un 100%. Son datos totalmente medibles, ¿no? Igual, en cuanto a los términos de contratación pública, existe el Servicio Nacional de Contratación Pública en el Ecuador, donde todos, absolutamente todos, tienen que publicar todo proceso de contratación en el servicio. Entonces, también hay datos duros ahí. En rendición de cuentas también, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el responsable de llevar adelante. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana sabe exactamente cuántas instituciones y en qué términos realizaron sus procesos de gestión de rendición de cuentas anuales, que es la obligatoriedad de la ley. Entonces, tenemos datos duros y también hay datos duros en cuanto a los sistemas de participación ciudadana. Entonces, ahí ese era un elemento de fuente de información. El otro elemento de fuente de información, las encuestas institucionales en las diferentes instituciones, es decir, encuestas al funcionario y encuestas de percepción ciudadana, para que eso nos permita generar 3 índices. Un índice territorial, es decir, a los niveles de gobiernos autónomos descentralizados, un índice de las 5 funciones del Estado, es decir, un índice de la Asamblea Nacional, de la función legislativa, un índice de la función electoral, un índice de la función judicial, un índice de la función ejecutiva, un índice de la función de transparencia y control social, y otro índice del sector privado. Es decir, ya basarnos en datos, en cifras y en números, para poder no solamente podríamos llamarle no como un ejercicio punitivo, sino como un ejercicio que permita evaluar para aprender, corregir y mejorar, ¿no? Entonces esto estaba enfocado en 4 elementos, como les dije: transparencia en lo que tiene que ver con acceso a la información, en buen gobierno con servicios de calidad, en rendición de cuentas en cuanto a todo lo que es control social, y en participación en cuanto a la toma de decisiones. ¿Para qué queríamos hacer este tema? Y este tema empalmaba con un ejercicio de una estrategia de comunicación política, ¿no? Una estrategia de comunicación política donde como les decía hace un momento, se vaya generando que la transparencia es compromiso de todas y de todos, ¿no? Que participan los servidores y servidoras públicas, que residen el orgullo del servidor público, generarle dignidad a ese servidor público, ¿no? La responsabilidad institucional está en servir, atender, guiar las necesidades de los ciudadanos de forma transparente. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que van a hacer una gestión en una institución pública y el que atiende en la ventanilla dice, déjenme ver si les puedo ayudar. Pues, bueno, él no está para ayudar a nadie, ¿no? Un servidor público está para eso, para servir, no para ayudar. Y el derecho ciudadano es que el servidor público le sirva. Entonces, como estrategia de comunicación política fue generar mucho ese empoderamiento y esa dignificación del funcionario público como un servidor. Y la participación de todos los sectores contribuía al empoderamiento de la gestión pública del gobierno nacional de manera ética, honesta, de manera confiable. Entonces, en esa línea y en esos ejes fuimos implementando políticas públicas, y aquí este es del 2007 al 2010, ¿no? 2007 es cuando, esto es del Transparencia Internacional, del Índice de Percepción de la Corrupción, este es el publicado en el 2011, el 2011 no sacaron índice, volvieron a sacar en el 2012, cambiando de metodología, ajustando la metodología, pero le entregaron sobre todo a operadoras que hacen análisis de riesgo financiero, el que hagan las entrevistas, pues todavía tiene elementos oscuros, pero nosotros llegamos en el gobierno en el 2007, ¿sí? Y fuimos descendiendo, por eso era lo que les decía, a nosotros nos fue bien en cuanto a la percepción que este índice lo iba publicando,
Aquí podemos ver cómo fue el comportamiento del mismo índice de transparencia internacional, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. En el 2017 termina el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? En mayo del 2017, y aquí empieza otra vez a subir 2018, 2019, 2020. En el 2021 tiene un descenso, podríamos decir algo significativo, pero todavía está en niveles mucho mayores del que nosotros lo tuvimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y este es el de Transparencia Internacional. Les voy a... ¿Se ve este video? ¿Sí se lo ve? Sí se ve, sí se ve. El amarillo, azul y rojo es el Ecuador. Como ustedes ven, 2002, 2003, 2004, 2005, la desconfianza de las instituciones políticas del Estado en América Latina. Y vemos que el Ecuador lo lidera. Y en el 2007 la gente empieza a confiar en las instituciones del Estado y empieza a descender el Ecuador en cuanto a eso, ¿no? Que deja de estar entre los 15 primeros países con desconfianza en las instituciones del Estado y más bien se convierte entre los 3 países con mayor confianza en la institucionalidad del Estado, y a partir del 2017 otra vez vuelve a subir y otra vez se vuelve a colocar el Ecuador entre los cuatro primeros países, ¿no? Este es el Latino Barómetro el último publicado, que es el publicado en el 2021, ¿no? Aquí hay una medición sobre la aprobación o desaprobación del gobierno que encabeza el presidente. Entonces nosotros podemos ver que en Ecuador, antes de Rafael Correa, es decir, del 2006 para atrás, si ven que lo máximo es 30, 27, 20, 24, 23, Rafael Correa, 74, 66, 59, 68, 54, 73, 50, 40, 66 en el 2017 cuando deja de ser presidente. A este momento ya tenía 10 años de presidente. Pueden entender el desgaste que pudo haber tenido y sin embargo su aceptación es de 66. Y otra vez el Ecuador empieza a bajar, 2018 ya 46, del 2020 a 9. Ahora el Ecuador, según las últimas encuestas, está en 4% la aceptación del presidente de la República, y entenderán por qué se dio el levantamiento de junio, ¿no? de este año. Como lecciones aprendidas que tuvimos en el periodo de la Revolución Ciudadana, y con esto voy cerrando, creo que ya me pasé el tiempo, y Diana no me dijo nada, ¿no? Envió un mensaje, pero estamos bien en tiempo. Adelante. ¿Ya? La honestidad es un tema individual y la corrupción es un tema social, ¿no? Es decir, que si no se interviene realmente en toda la estructura de la composición social desde la formación, va a ser difícil que podamos decir que podamos construir realmente una sociedad transparente. Si seguimos con toda la institucionalidad burguesa del neoliberalismo, si seguimos con toda el sistema educativo competitivo ya del neoliberalismo, nunca vamos a poder erradicar o nunca vamos a poder construir una sociedad transparente por más política pública que se genere y se haga. Y para eso es necesario realmente construir política pública en base y conocimiento de información y de datos. Los medios de comunicación viven del escándalo, y no solamente porque eso les genere audiencia, no, viven del escándalo porque responden ellos a intereses de grupos económicos específicos.
Entonces, lo que buscan de manera permanente desde el poder fáctico del medio de comunicación es desgastar a los gobiernos para ellos ser los que puedan incidir directamente en la toma de decisiones, para que un periodicazo o un reportaje televisivo pueda poner o sacar secretarios de Estado, funcionarios públicos, para que un periodicazo o un reportaje sea el que haga que se, no sé, se derogue determinada norma o se legisle sobre determinada cosa. Es decir, los medios de comunicación como poder fáctico contribuyen a construir esas sociedades poco transparentes y son parte, a través de sus noticias falsas, son parte de la construcción permanente de un relato mentiroso, de un relato falso, pero que finalmente una mentira dicha 100 veces, ¿sí? Termina convirtiéndose en una verdad para muchas personas. Y eso nos sucedió mucho en el Ecuador. No supimos, como les decía hace un momento, no supimos enfrentarlo de una manera eficiente, de una manera efectiva, ¿no? También que la corrupción no es patrimonio de lo público, ¿sí? La corrupción es, o sea, no solamente el funcionario público es el corrupto, ¿no? O sea, la corrupción está hacia el privado. Les dije hace un momento, o sea, si yo legislo para que la transnacional, y yo soy el abogado de la transnacional, que la transnacional me paga mis honorarios, ¿no? Se quede con el 80% del valor de mi petróleo como Estado, y yo legislo y normo para que eso suceda, y que la petrolera me dé y me pague, me pague a mí el salario y mis honorarios, y yo tengo el descaro, siendo ese abogado que hace eso, de quejarme y de opinar sobre la corrupción, acusando al sector público de corrupto, ¿no? O sea, ¿cuántos casos tenemos en América Latina, en España mismo, de expresidentes que terminan siendo asesores o miembros de las juntas directivas de empresas transnacionales? Y eso tiene que ver directamente con la corrupción, ¿no? ¿Y la corrupción desde dónde? No desde lo público, sino desde lo privado también. Que es necesario fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía, que la única que puede sostener un proceso de transformación es el ciudadano cuando el ciudadano se empodera. Si no se empodera la ciudadanía, ningún proceso es irreversible. Todo se va para atrás. Y lo estamos diciendo porque en el Ecuador ha pasado. O sea, les dije, pasamos a constituir eh, eh, instituciones del buen vivir para generar, es lo que les decía, ese derecho a la identidad, sacar una cédula de identidad, ¿no? La podías sacar en media hora, sacabas el turno virtual, y pedías hoy el turno virtual, te daban para mañana, ibas allá y en media hora salías con tu documento de identidad. Ahora pide uno el turno y le están dando para dentro de 7, 8, 9 meses. Y le dan el turno después de 9 meses para llegar y perder todo el día ahí y quizá no logres sacar la cédula de identidad para que termines yendo donde un tramitador a que lo haga, ¿no? Y, y si la ciudadanía no se empoderó realmente de ese servicio, lo vamos perdiendo y eso es lo que nos está pasando en el Ecuador con muchísimos de los servicios públicos. El haber conceptualizado demasiado muchas cosas. Y un ejemplo es el índice de transparencia que les mostraba, el sistema de medición, ¿no? Que permita corregir y que permita comunicar. Pero sin embargo, se decidió no hacerlo, se decidió no optar por implementarlo. O sea, siempre de alguna u otra forma existían boicots que pueden ser internos y externos mismos, que no permitían que el sistema de medición podamos tenerlo, podamos construirlo.
Entonces, el no contar con un sistema propio que nos permita, como lo vuelvo a decir, corregir y nos permita comunicar con asertividad qué es lo que está pasando, es un proceso grave. Y como otra lección aprendida, y les estoy poniendo estas lecciones aprendidas como cuestiones negativas de todo lo que se hizo, fue, bueno, yo estuve en la Secretaría de Transparencia, en la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión hasta el año 2000, bueno, estuve 2011, 2012, y luego de ahí pasé al despacho presidencial, pasé de jefe de despacho presidencial. En ese proceso se puso un nuevo secretario nacional de Transparencia y Gestión, y a los 6 meses se decidió cerrar, es decir, en el 2014 se cierra la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión, y creo que fue un error, no solamente por lo que hacía la Secretaría de Transparencia y Gestión, por las políticas que implementaba, por las estrategias que se implementaba, por la investigación de casos de corrupción internos que se daban en el Ejecutivo y que era el mismo Ejecutivo el que denunciaba en los casos de corrupción que se iban dando, sino que eso permitía generar responsabilidades y control en muchas autoridades que no querían que la Secretaría de Control intervenga ni en sus procesos de selección de personal, ni en sus procesos de contratación pública, porque se establecía un determinado orden, se establecía determinados controles para garantizar transparencia. Entonces, haberla cerrado fue un error técnico y también fue un error político, porque a partir de eso, como les decía hace un momento, los medios de comunicación empiezan con un framing impresionante sobre la corrupción del correísmo, sobre la corrupción del correísmo y la corrupción del correísmo, donde nunca tenían pruebas, nunca tenían evidencias, donde no existía absolutamente nada que pueda determinar. Tal es así que el presidente de la República está sentenciado por influjo psíquico, y no se vayan a reír, pero es verdad, está sentenciado por influjo psíquico, y un vicepresidente, el ex vicepresidente de la República, que está preso, y está preso por igual con esas cosas etéreas, ¿no? Por asociación ilícita. O sea, han rastreado absolutamente todo. Lenín Moreno se gastó como $6 millones en una consultoría internacional para que le encuentre a los testaferros y las cuentas que supuestamente tenía el ex vicepresidente Jorge Glass. No encontraron y no han encontrado absolutamente nada, y nunca lo van a encontrar porque no tiene absolutamente nada. Entonces está preso por asociación ilícita. Pero sin embargo, socialmente, el daño moral realizado es extremadamente grande, y ha sido un framing muy grande que parte de un error comunicacional, un error técnico y un error político quizá que se cometió, ¿no? Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, Edwin, por esta sesión, y realmente, pues bueno, que nos has llevado por este progreso de ir revisando. Por ejemplo, nos hablabas de la participación ciudadana, el control social, esta experiencia en el Ecuador y este Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que también inspiró muchos comentarios aquí en el chat. Ahorita los vamos a recuperar algunos precisamente sobre estos mecanismos de participación ciudadana, y también los mecanismos que nos hablabas del control social y la participación de los ciudadanos en estos procesos de designación de autoridades, y también cuando nos hablabas pues de este rescate financiero que vivieron en el Ecuador, pues nos hiciste recordar nuestros momentos del Fobaproa. Por ahí también algunos compañeros lo estuvieron mencionando en el chat, cómo los vivimos nosotros aquí en México. Me gustó mucho cómo nos hablabas de la importancia de ir consiguiendo ese sueño y recordando que la honestidad sí paga, y paga bien. Entonces, que a partir de ahí empezaron a construir pues este cambio y este plan
de una gestión ética y transparente y la erradicación de la tolerancia a la corrupción. Y las reflexiones finales a las que nos acercas, que nos dejó muy sacudidos el fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía, precisamente muy necesario para lograr las transformaciones, ¿no? Y nosotros precisamente en este proceso inmersos, pues más comentarios inspiró por aquí en el chat.